Buenas Ya, noches, maestra. Dios la bendiga, ¿cómo ¿Cómo estuvo? estás? Bien, ¿y ustedes? Bien, gracias Muy a bien, Dios, gracias a maestra. Dios. Buenas noches, maestra. Muy buenas noches, Fanny. Estoy pasando lista. ¿Qué Maestra, tal muy su buenas semana? noches, ¿cómo Díganme. estás? Bien, Julieta, dime. Solo saludarte. Muchas gracias, Julieta. Chicos, estaba revisando sus contratos y aprecio que quedaron como dudas. Vamos a ver rápidamente este último contrato con el que me quedé, porque mm, previo a leerlo, ¿alguien me puede decir la diferencia o qué es un intermediario, de acuerdo a lo que hemos visto? Buenas noches, Giovanni. ¿Alguien sabe qué es un intermediario? Bueno, ¿quién es un trabajador de confianza? Maestra, buenas noches, Carlos Alonso. Maestra, un trabajador de ¿Quién, confianza es Carlos? alguien que, como su nombre se le indica, el dueño de la empresa o el representante legal o el gerente le asigna ciertas funciones que son vitales e importantes para el desarrollo de la empresa y que sabe que, digamos, esa persona en teoría no lo va a traicionar en algún momento. Entonces, esa persona, mmm, digamos, no tiene, aquí en Colombia se llama desconexión laboral. O sea, esa ¿En persona qué debe estar sentido? ¿A qué te 24. refieres que no hay desconexión laboral? En Colombia la desconexión laboral existe y es que un empleado solamente puede ser contactado por teléfono o por correo electrónico en horario laboral. O sea, si ¿Sí? después del horario laboral, digamos después de las 6 de la tarde, a la persona no, el jefe no le puede enviar ni WhatsApps, ni correos electrónicos, ni llamadas para pedirle que haga funciones propias del cargo. Entonces, al empleado de confianza no tiene eso. Esa persona debe estar 24/7 disponible para la persona. Digamos, tampoco tiene que cumplir un horario o eso. Y el tema de la Ujú. desconexión laboral, hace un momentico leí que en España precisamente un empleado demandó a su empresa por dos razones. Uno, porque le envió un correo a las 10 de la noche y dos, porque compartió de manera irregular los datos personales con una empresa ajena a la empresa y precisamente le llegó un correo a las 10 de la noche invitándole a unos cursos y todo eso y la persona fue y lo demandó y ahora la empresa tiene que pagarle una indemnización por eso. Ujú. Bueno, es que recordemos que platicábamos que hay trabajadores que por su responsabilidad, como lo comentas, Carlos, no pueden desconectarse al 100% de su trabajo. Por ejemplo, el presidente y la presidenta pueden desconectarse de su trabajo, por supuesto que no. En una emergencia así de, no, son las 12 de la noche y aunque se caiga el país, pues yo ya me fui a dormir. Eso no puede ser. Tampoco en servicios médicos, etcétera. Pero mi pregunta va enfocada porque les voy a compartir el siguiente contrato que me llegó. Mm, 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 mm. Aquí está. Digo, advierto varias cosas, pero entre ellas me llama la atención el fundamento con el cual se estableció este contrato y me preocupa. Julieta, ¿querías comentarnos algo en lo que abro la página? Maestra, muchas gracias. Es que preguntaste que qué es un intermediario. Entonces yo te quería Ujú. decir que pues para mí es una persona o también una empresa que contrata o más bien recluta trabajadores para que presten sus servicios
en beneficio de un tercero. ¿Sí? Esto Ujú. pues que no asume tampoco responsabilidades propias de un empleador, pero que sí está facilitando que puedan tener empleo en otro lugar. Básicamente que no asume directamente las obligaciones laborales ni el pago de prestaciones sociales, sino que actúa como vínculo entre el trabajador y el verdadero empleador. Muchas gracias. Gracias. Sí, es una forma de intermediación. Aquí estamos viendo el trabajo de sus compañeros. Resulta evidente que no puedo ocultar los nombres, pero nos va a servir. ¿Alguien me puede leer el artículo 35 Maestra, del disculpe un Código momento. Sustantivo del Trabajo? Ese trabajo es precisamente el mío, el de Carlos Alonso, el de Giovanni, el Ujú, de Gustavo y el de Elvio. ujú. Entonces, a ver, chicos, díganme qué dice el artículo 35 de la ley. Maestra, buenas noches. Habla Gustavo Trujillo. El artículo 35 dice, las relaciones de trabajo pueden ser para obra o tiempo determinado, por temporada Ok, o por tiempo indeterminado, y en su caso podrá estar sujeto a prueba o a capacidad inicial. A falta de estipulaciones expresas, la relación será por tiempo indeterminado. perfecto. Aquí en su contrato, entonces, ¿qué tipo de trabajo, digo yo ya lo leí, qué tipo de trabajo va a desempeñar? ¿A qué se dedica la empresa? La empresa que nosotros laboramos es una escuela de conducción, una academia donde se enseña, se imparten clases para enseñar a conducir Ok. vehículos. Y entonces, de acuerdo a su contrato, ¿qué tipo de trabajador va a ser este Gustavo? Yo voy a ser como yo voy a ser instructor. Vas a ser instructor. Sí, Y señora. entonces, porque aquí me dicen que tú vas a gerenciar, administrar y representar. A ver, Fue que me ya cambiaron el pues. rol, pero sí, bueno, listo, me Ah, cambiaron el no, rol. pues rescíndeles, No, porque a claro, lo mejor no sabes me administrar. ascendieron. Ah, ya te ascendieron. En el trabajo me ascendieron. Bueno, no interesa. Uy, Yo voy a ser mejores honorarios. el representante legal, el administrador. Ok, Ya, entonces, listo. Esa es mi parte. muy bien, chicos. Aquí mi duda surgió porque hay un rol como un trabajador de confianza, de acuerdo a lo que me está diciendo que va a prestar el servicio. Eh, ¿Por qué hablaba la intermediación? Porque hay partes que yo aprecié que se referían un poco más a la intermediación y otras partes a un trabajador de confianza. Debe de quedar preciso el rol efectivo que va a desempeñar, pero sobre todo también al trabajador le debe de quedar claro qué es lo que va a hacer, porque si no, pues no va a desempeñar su trabajo adecuadamente, ¿verdad, Gustavo? Entonces, digo, este es Sí, uno sí, de señora, los es verdad. ejemplos. Y lo quería ver rápidamente con ustedes. Ya mañana les empiezan a llegar las demás calificaciones y los demás comentarios al respecto. Este trabajo fue adecuado en el sentido de que evidentemente tenemos establecida jornada de trabajo, el salario que va a percibir, etcétera, etcétera. Muchas de las condiciones. Mm, Me llama la atención el tema de por qué se establece el kilometraje, sin embargo, eh, ahora que ya dicen que es una escuela de manejo y si primero ibas a dar clases de manejo, pues era adecuado, pero si ya no vas a dar clases de manejo y vas a administrar, pues no sé.
a qué se refiere con 50 kilómetros. ¿Sí me explico? Maestra, pero es que ahí de lo que habla es de dónde se va a pagar. Mira, ahí dice, el trabajador recibirá el pago de su salario en el domiciliario en lugar de la... ¿Sí? Y en la oficina Ajá. del patrón, después de que no exceda, bueno, ahí creo que nos faltó fue como un no, no exceda, y de la oficina del patrón, no, ahí le faltó fue el no, no exceda de 50 kilómetros, creo que nos faltó una palabrita. Bueno, pues chequen sus trabajos, chicos, para que vean que no estoy mintiendo. ¿Por qué? Porque así como ustedes me entregaron este trabajo como parte de una dinámica escolar, hay personas que van a la oficina con este tipo de contratos, con ya una problemática jurídica, empezando porque si te toca representar al trabajador, dice, pues yo firmé, pero pues realmente no entiendo nada. Entonces, en ese orden de ideas, ni siquiera saben a qué se comprometen. Y como patrones, normalmente el patrón es quien dicta los contratos. Normalmente no entregan copias, es raro quien entrega copias, pero se presupone que el patrón tiene elementos y abogados que le asistan. No obstante lo anterior, también hay personas que hacen sus propios contratos y tienen deficiencias. Y tenemos que resolver como abogados estas deficiencias o estos vacíos que se generaron como consecuencia de esta redacción de contratos. ¿Qué pasa cuando alguna cláusula es contraria a la ley? Digo, ya lo vimos, pero a ver, contéstenme, chicos, porque sí es importante que lo tengan claro. O que alguna de las Sería, cláusulas no esté. maestra Verónica, Mande. sería causal de que el contrato entonces no estuviera bien y habría nulidad del mismo. ¿En qué casos establecimos la nulidad? El caso del dolo, por ejemplo, vimos una parte que usted nos dijera, eh, en caso, por ejemplo, cuando se ingiere ya alucinógenos, alcohol, Ujú. cuando no llega a las horas pertinentes, cuando ya se va hacia maltrato con las personas que tiene a su alrededor contra su prójimo. Pero eso tiene que ver con la nulidad. Estamos hablando del contrato. Podemos evadir ese tipo de cláusulas, es decir, si la cláusula dice no puedes agredir a tus compañeros, podemos modificarla. Se podría modificar en algún momento, pero pues de- No, el tema de violencia no está sujeto al consenso de las partes. Ambas partes, tal como lo establece la ley, aunque no se ponga en el contrato, deben de respetarse. Y ya veíamos también que independientemente de la relación que tengan patrón-trabajador, ambas partes deben de respetar incluso a las familias. Eso causaría una rescisión incluso. Pero yo me refiero a la nulidad absoluta y la nulidad relativa. La absoluta es que exista una cláusula eh, que se haga imposible, como que el consentimiento. Por ejemplo, aquí Gustavo dice, yo firmé el contrato pues para ser el que enseñe, el que sea el instructor, porque es una escuela de manejo, pero resulta que no se dio cuenta que firmó la gerencia. O al revés, a lo mejor Gustavo llegó pidiendo la gerencia y la administración, pero no está capacitado. Entonces, si hay engaño de alguno de los dos, cabe la rescisión, pero sobre todo cabe la nulidad porque hay un vicio en el consentimiento. Si fuera un tema incluso hasta de salario, ay, ¿sabes qué? En vez de ponerle 60,000, le puse 6. Pero como este contrato es de buena fe, puede haber una nulidad relativa únicamente por lo que hace esta cláusula, se hace una modificación, se adecua y puede seguir o subsistir el contrato. Por eso quería que lo checáramos, chicos, porque estaba viendo los contratos y advertí este tipo de detalles.
que a la larga sí impactan o inciden en la solución o en los conflictos jurídicos que puedan originarse. Además, hasta para la misma solución del mismo, tenemos un parámetro. El contrato nos da un parámetro, ya vimos que en materia laboral, tan solo, aunque te den un nombramiento, por ejemplo, aquí tiene el nombramiento de gerente, administrador, pero si en funciones lo ponen a dar las clases y no administra nada ni a nadie, pues evidentemente no es un trabajador de confianza. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas? Sí, maestra. ¿Quieren darle una leída a sus contratos? Y me los dan el viernes. Sería bueno para hacerle una revisión, claro, maestra, muchas gracias. Por favor, chicos. En cuanto a eso, el día de hoy vamos a trabajar con agentes de comercio, los trabajadores que son deportistas y los trabajadores actores y músicos, y vamos a comenzar con los agentes de comercio. Este tipo de trabajo pues es muy común porque muchos se dedican a hacer venta y más como agentes de comercio. Por eso es que les puedo preguntar, ¿qué será un agente de comercio? Agente de comercio diría yo que es aquella persona que va a diferentes empresas y vende es como el representante de una empresa y va a Ujú. vender sus servicios. Más o menos la idea que tengo. ¿Son los servicios? No, cualquier tipo de asuntos puede ser, por ejemplo, dentro del campo de, de farmacias deportivas, comercio integral, diría. Ujú. Sí, de hecho, pero en particular estos trabajadores, ¿de quién dependen? Porque hay muchos vendedores, sí, pero no todos son agentes de comercio. Maestra, Dime, Julieta, dime, maestra, es Julieta. que básicamente los agentes de comercio creo que son intermediarios, que ellos actúan en nombre de los empresarios o comerciantes. Ellos promueven algunos negocios sin ser directamente como empleados de la empresa. Ellos prácticamente tienen una función que es facilitar pues operaciones a cambio de una comisión o una retribución. Sí, es como que el porcentaje de lo que ellos logren negociar. Ok, muchas gracias, Julieta. Aquí en México sí se les reconoce como trabajadores a los agentes de comercio. De hecho, hace unos años, no sé si tengan conocimiento de las ventas por catálogo. Aquí en específico, Avon perdió un juicio con respecto de sus agentes de comercio. Esto es, personas que iban ofreciendo los productos de Avon con las diferentes, en este caso, pues, preponderantemente mujeres, hacían las ventas y había una comisión. Entonces, en ese sentido, aquí en México, los agentes de comercio de seguros, los vendedores, viajantes, propagandistas o impulsores de ventas y otros semejantes son trabajadores de la empresa o empresas a las que presten sus servicios cuando su actividad sea permanente, salvo que no ejecuten personalmente el trabajo o que únicamente intervengan en operaciones aisladas. Es decir, como su nombre lo indica, únicamente prestan servicios, vaya, prestan los servicios permanentemente, pero si solo participaran en una sola venta o la venta fuera una al año, o cada 3 meses o cada 6 meses, se consideraría aislado. Entonces, ¿qué pasa con este tipo de trabajadores? El salario a comisión comprende una prima sobre el valor de la perdón, sobre la mercancía vendida o colocada. Es decir,
Todos sabemos que cuando hay ventas por catálogo, que es lo más cercano, evidentemente les ofrecen que un precio para las personas que son vendedoras y un precio para el público en general. ¿Para qué? Para que de ahí obtengan esa comisión o esa ganancia. Luego entonces, cuando surge derivada de esa actividad un pago periódico, es cuando se configura esta relación laboral o esta subordinación. Además de que la subordinación surge derivado de que van a vender únicamente lo que esté establecido en el catálogo, no pueden ofrecer alguna otra cosa si no lo tienen. ¿Qué pasa cuando venden diferentes marcas? Dime, Giovanni. Licenciada, puede ser acá en Colombia, funcionan los agentes, por decir algo, las empresas de celulares. Entonces hay empresas que son agentes y ellos se limitan únicamente a los catálogos que en el momento la empresa saca y ellos ganan solo puras comisiones. Entonces, eso es un agente, ¿no? Acá en Así es. Colombia, las empresas puede ser de Movistar, que son los que manejan, que es una de las empresas más grandes que tiene Colombia en materia de celulares. Así es, sin embargo, les reitero, aquí en México sí son reconocidos como trabajadores, entonces su salario es por comisión y en dado caso que exista la separación del empleo, se le demanda este salario. Normalmente este tipo de comisionistas generan como salarios promedio derivado de su comisión. Cuando ya existe una comisión, muchas veces también existe un sueldo base más las comisiones, porque es la forma de que consiguen este tipo de personal. Es decir, te pagamos tanto de base más tus comisiones. ¿Es correcto? Entonces, su salario se va a integrar con el salario que les están dando más el salario promedio de estas comisiones. ¿Dudas hasta aquí? No, maestra, gracias. Ah, Muy claro. amable. Buenas noches. Maestra, ¿Qué sucedería si esta persona vende varias marcas, varios productos o de varias empresas? Ok. Aquí la cuestión es que decíamos, la empresa tendría que acreditar, yo como trabajador tengo que acreditar que nada más me dedico a trabajar para él y la empresa que no, aunque es un hecho negativo, pero bueno. También aquí el artículo 287 Amir nos dice que para determinar en qué momento nace el derecho como trabajador es cuando se fija una prima única en el momento en que se perfecciona la operación y que le sirva de base. Es decir, no solo es que lo acordemos, sino que también se entregue la prima. O si se fijan las primas sobre los pagos periódicos. Es decir, tú me vas a vender porque incluso a los agentes se les exige o se les insta a que coloquen cierta cantidad de productos y como consecuencia, pues así se generan las comisiones. Incluso cuando no llegan a esa meta, porque les establecen metas, les dicen, pues no llegaste a la meta, pues ya rescindimos el contrato después de algunas veces. Entonces, a base de eso, es como se establece esta subordinación laboral. ¿Respondí tu pregunta, Amir? Sí, señora. Maestra, Muchas gracias. Mándame, Fanny. maestra, también por lo menos acá en Colombia depende si tienen un contrato exclusivo. Un ejemplo, yo tengo una amiga que tiene un supermercado y ahí tiene un punto de FETI y también recibe de Western Junior, pero no le permiten poner un NEC, ¿no? No le permite, o sea, el correcto. contrato que ella tiene no le permite sino trabajar exclusivamente. Entonces también depende cómo sea el contrato, cómo haya sido elaborado el contrato, porque hay unos que exigen que vendan solo el producto. Otra cosa es, digamos, los que venden lo que es productos Coca-Cola. Ellos acá prestan las neveras y en el congelador o en el refrigerador de Coca-Cola no puede haber una botella de Postobón, porque pues son como marcas como contrarias, ¿no? Sí, Entonces depende es cómo está el contrato. Eso es quería aportar. correcto. Gracias, Fanny. Entonces,
Como todo salario, evidentemente las primas y las comisiones no pueden retenerse ni descontarse. Entonces, al no poder descontarse estas comisiones o al no poder retenerse, si esto sucediera, pues evidentemente se tiene que recurrir a demandar al patrón. Para determinar el monto de salario, que ya lo había comentado previamente, evidentemente se toma el salario promedio base y se hace un cálculo de las comisiones anuales. Entonces, si la persona comisionó anualmente X cantidad, es en base a eso, ejemplo, 10 pesos, es en base a eso que se hace el cálculo del finiquito y o la liquidación. Aquí también nos habla de que si el trabajador no cumple con un año, bueno, dice, para determinar el monto del salario se tomará como base el promedio que resulte de los salarios del último año o del total de los percibidos si el trabajador no cumplió con un año. Esto es normal. Normalmente cuando hacemos el cálculo, a veces los trabajadores no duran ni un año y tenemos que sacar todos los proporcionales de acuerdo a lo que se hubiera elaborado. Es decir, si no laboro 365 días, pero laboro 90, tenemos que hacer la regla de 3 para efectos de determinar cómo o qué cantidad le corresponde por esos días sí laborados. ¿Dudas, chicos? Obviamente este tipo de trabajadores tienen rutas y zonas específicas de trabajo. Si ya se les fue asignada, no es viable que sean removidos de estas zonas, a menos que así lo consienta el trabajador. Y esto es causa de rescisión de esta relación de trabajo y también si disminuye el volumen de las operaciones, como ya habíamos comentado. Ana María. Laura, ¿quieren comentar algo? Maestra, es que también quería dar el concepto de que, pues acá en Colombia, pues como cuento, yo vivo en Neiva y en alguna oportunidad tuve de trabajar como gerente de un catálogo que se llama Ésica y, y Natura, pero no podía trabajar con las dos cosas, o dejaba una empresa para coger la otra y ahí lo sancionaban a uno. Entonces, ahorita estoy solamente con Natura y uno como gerente de Natura, pues el compromiso es recaudar personal para la empresa y de eso depende el sueldo de uno, pero no puede vender ninguna otra marca, ni Elbo, ni Leonisa, ni Ésica, ninguna otra, no, eso porque ese es el contrato y uno lo sanciona. Entonces, tienen ya como amarrado el contrato para que de ahí es eso y pare de contar. ¿Ves? Es correcto. Entonces, ese será mi aporte, maestra. No, pues eres su trabajadora, Ana María. Sí, señora. Sí, señora. Así Digo, que no sé cuántas afiliadas les tengas que reportar en un mes, pero en pues un eres mes, su 500, trabajadora. digamos, no me podía, tenía que llegar, la meta eran 200, pero si yo me bajaba de esa meta, el sueldo no iba a ser igual, o sea, de superar, o sea, alcanzar hasta las 500 y ahí depende el sueldo de uno, porque es afiliar y afiliar porque para ganar puntaje para la empresa y de ahí depende los ascensos de uno. Entonces tiene que moverse uno muy bonito y hable, que hable, que hable, que hable para ganar. Entonces, Sí, eso es es publicidad. un trabajo muy complejo, pero has de ser una encantadora de personas porque mm, tampoco es un trabajo sencillo el ser vendedor. Sin embargo, de alguna manera todos vendemos alguna cosa, algunas cosas, bienes muebles, algunos servicios. Entonces, cada quien tiene su forma de vender de acuerdo a lo que te dediques, pero tú sobre todo has de ser una encantadora de personas para convencerlas. Dime, Gustavo, Maestro, una pregunta. En dime. un caso, por ejemplo, la compañera que vende sobre revistas, sobre catálogo, y alguno de esos elementos que vende saliera imperfecto o fuera, no cumpliera con con los requisitos, pues, o le hiciera daño a la persona que se echó de pronto unos polvos, un maquillaje, a quien yo me imagino que el que compra, pues, va a hacerle el reclamo a quien se lo vendió directamente, ¿sí? Pero, ¿cómo se repercute eso
ante la empresa, o sea, porque la empresa son bien esquivos para, pues, para responder en caso de una No todas demanda. las empresas, Gustavo, en específico Natura, tienen cada uno de sus productos leyendas de qué pasa si trae, incluso algunos productos trae las contraindicaciones y que si tienen un parámetro de calidad, por ejemplo, digo, yo he comprado cosas de Natura, pero también he comprado cosas de Jafra, acá se llama Jafra, o de Mary Kay, no sé si les suenan por allá, y tienen un nivel de satisfacción. ¿Por qué? Normalmente las que adquirimos estos productos somos mujeres y no quieres perder a la clienta, a lo mejor le cayó mal una crema, pero me va a comprar el perfume, las sombras, el delineador de las cejas, etcétera, etcétera. Entonces, muchas veces ese tipo de empresas dice, prefiero apoyarte con algún incentivo, incluso a ellas las capacitan para no perder al cliente. ¿Estoy mal, Ana? Sí, maestra, lo que pasa es que esa empresa se trabaja con productos 100% orgánicos y Es se correcto. garantiza totalmente el producto y el cual cuando un producto llega a caer a un mal cliente, simplemente se atiende la petición y se le remunera con otro producto que él requiera, pero nunca va a perder y de hecho cuando hay algún reclamo va directamente a la empresa y la empresa reembolsa con otro producto que él requiera. De O esa con la misma manera. vendedora, ¿estamos de acuerdo? Es correcto. Ujú. Entonces, en este tema, igualmente, no sé si ahí exista Betterware, Se te escucha Tupperware, entrecortado, maestra. este, todo es, ¿manden? Te ¿Me escuchamos escuchan, chicos? entrecortado. Ah, ok. Déjenme ver qué pasa. ¿Me escuchan mejor ahora? Mejor, maestra, gracias. Sí, maestra, Gracias. sí. Les decía que si allá en Colombia existe la venta de Tupperware, Betterware, colchas, Sí, etcétera, etcétera. sí, Sí, maestra. maestra. Sí existe. Y muchas de ellas aplican la misma política, efectivamente, porque como les comentaba, a lo mejor ese producto en particular no es del agrado del cliente, pero para establecer ese nivel de satisfacción y no perderlo, evidentemente, pues sí, le manejan la política del cliente, tiene la razón y pues mejor cámbiaselo, porque evidentemente no, muchos no devuelven el dinero. Como dijo esta Ana María, lo cambian por otro producto del mismo valor y a veces cuando hacen ese cambio, incluso se adquieren más productos o de un precio mayor. Se los Maestra, digo por eso, experiencia porque era clienta asidua de varias As- marcas. Así Dime, es, maestra. Gustavo. Así maestra, es. pero en caso de una demanda, ¿cómo se haría? Es decir, la empresa es mexicana y nosotros Ujú, se venden los productos en Colombia. Aquí tiene un representante o ujú, digamos un agente vendedor por catálogo, ¿sí? Eh, el ujú. producto, ¿Dónde se eh, celebró el contrato, Gustavo? no, no, es decir, cuando usted vende por catálogo, cuando uno se hace así como la compañera que a través de su gestión y todo, porque pues me imagino que contrataría por vía remota, así por, ¿está? ¿Quién le responde? Ujú. Si la contratación es vía remota, debemos de establecer, recordemos, debemos de establecer qué normas van a ser aplicables, sobre todo ahora con el uso de la tecnología. Pero suponiendo que en este caso Ana María vende productos mexicanos con un catálogo mexicano, ¿dónde está celebrando ella primeramente el contrato de compra-venta? ¿Dónde se hace perfecto? En Colombia. Entonces, si no hay disposición expresa al respecto de qué legislación se va a aplicar, evidentemente se aplica la ley donde se celebró, se perfeccionó el contrato. El contrato de compraventa, recordemos, chicos, se perfecciona
relaciona con el establecimiento de la cosa y el precio de la misma, es decir, qué les voy a vender y cuánto cuesta, y la aceptación de este, sin que la cosa haya sido entregada ni el precio pagado. ¿De acuerdo? Luego entonces, si no hay disposición de dónde va o qué normatividad va a ser aplicable, es donde se celebra el contrato. Si hay una norma, en el contrato hay una disposición expresa, una cláusula que dice nos sometemos a la jurisdicción de la Ciudad de México, pues ahí sí tendrían que venir a demandar acá. Maestra, discúlpame, en caso volviendo al cuento de Natura, es una empresa del Brasil y algunos productos que maneja Natura, como los cosméticos, ellos son vigilados por el INVIMA. Entonces, obviamente, INVIMA va a responder porque van vigilados por ellos. Entonces, por ese lado, nosotros no vamos a tener problema porque tenemos un buen respaldo por la empresa. Ujú. Sí, de hecho también acá en México, reitero, venden Natura, pero la política de satisfacción ayuda a que no existan realmente estas demandas. Por ejemplo, acá tuvimos un asunto pero fue algo más específico y más una situación parecida, pero bueno. Resulta que una mujer va a que le hagan un tratamiento de depilación a un lugar y en este centro pues sufre como quemaduras y una serie de cosas y le quedan cicatrices y todo esto. Entonces la mujer demanda, pero en la responsiva dice que debe de informar si está en su periodo y una serie de contraindicaciones, y etcétera, etcétera. Entonces, aquí la empresa pues se negaba a reparar el daño porque decía es que la señora no nos informó respecto de su sensibilidad en la piel y bueno, coincidió y se enteraron que estaba en su periodo y una serie de cosas. Sin embargo, sí la empresa tuvo que indemnizar a esta persona porque al final sí le quedaron cicatrices y esto importa. ¿Dudas, Gustavo? Maestra, bueno, eso nosotros lo estamos viendo aquí en materia de vender productos, sino que yo le hago la pregunta enfocado a que así se puede hacer, pues una famosa pirámide, ¿sí? Que se trabaja con criptomonedas, que da un rendimiento y eso se presta pues para que estafen o, ¿sí? Hay casos aquí en Colombia de digamos, personas que promocionaban o han promocionado ciertos, eh, no bancos, ciertas formas rentables de invertir el dinero y con el tiempo se desaparecen y no hay quien responda. A eso se enfocaba mi pregunta. ¿A dónde porque pues, es relacionado con esto, ¿no? No son directamente la empresa, son simplemente agentes Tú te vendedores. refieres a un fraude en materia penal y para eso se supone cada estado tiene su policía cibernética. Entonces, aquí entra una conjunción de eventos, porque así como mm, físicamente tenemos una dirección a nivel internet, a nivel web, tenemos una dirección IP con la cual se puede rastrear a las personas, pero ese trabajo lo hace policía cibernética siempre y cuando haya una denuncia. Y evidentemente que de ahí se desprenda que hubo un fraude, es decir, yo invertí y luego desaparecieron. Es todavía un tema complejo tanto en México como me imagino en Colombia, porque estamos siendo superados por los delincuentes cibernéticos y la policía cibernética, pese a sus esfuerzos, acá en México por lo menos es poco el personal, no dudo de sus capacidades, pero al ser pocos, es difícil la persecución de ese delito.
Entendido, maestra. ¿Listo, Muchas gracias. Gustavo? Listo, sí, señora. Muchas Muchas gracias. gracias a ti. Vamos a continuar con los trabajadores que son deportistas profesionales. Para los aficionados que les gusta el fútbol, béisbol, frontón, box, luchadores, nadadores, todo lo que se le pueda ocurrir, gimnastas, patinadores, entran en este capítulo 10 de la Ley Federal del Trabajo. Todos tenemos claro que ser un deportista profesional, ¿es correcto? Sí, señora. Yo creo que sí. Sí, maestra. Luego, entonces, las relaciones de trabajo pueden ser por tiempo determinado, por tiempo indeterminado. Lo cierto es que por el tipo de trabajo y por la vigencia o el trabajo a desempeñarse estriba no solo en la habilidad de las personas, sino también en la edad de estas. La mayoría es por tiempo determinado. De hecho, en materia de fútbol, no sé si no he escuchado que les renuevan o no el contrato o incluso se los cambian y se les prestan de equipo a equipo, etcétera, etcétera. Lo mismo pasa en el básquetbol, en el béisbol, en cualquiera de los deportes que se nos ocurra. También se habla que puede ser por temporadas o para un evento o para varios. Ahora que se viene el mundial, ¿ya tienen sus boletos? ¿O ya saben a cuál partido van a ir? Señora, ya los tenemos comprados. ¿Sí? ¿A cuál vas a ir, Giovanni? Al de Colombia. Bueno, ahí me lo mandan. Porque acá dicen que el señor Trump quiere venir a verificar los estadios para ver si cumplimos la normatividad y que puedan venir a jugar el fútbol acá. ¿Cómo ven? Entonces, pues a ver qué sucede, a ver si nos dan permiso de llevar a cabo esos partidos. Luego, entonces, ¿qué pasa cuando se termina el contrato? Evidentemente, sí, era por temporada y, y no se señala la renovación, pues ahí se extingue. Pero si no existe fecha de duración o etcétera, se entiende que se continúa prestando el servicio y que la relación continúa por tiempo indeterminado. Dime, Diana. Docente, muy buenas noches. Buenas noches. Para el caso de los deportistas, por ejemplo, medallistas y demás, que a ellos le dan una, un reconocimiento que se llama deportista apoyado, Ujú, ese tipo de reconocimientos pues se lo dan por medalla lograda y de ahí en adelante le siguen sosteniendo prácticamente pagándole un sueldo. Ese tipo de reconocimientos cumplen como si fuera o tuvieran una relación, digamos que pues nosotros tenemos el Ministerio de Deporte o ujú. o cumple como un lineamiento de contrato. Me preguntas si existe una relación laboral. Sí, sí, porque pues como él tiene un reconocimiento y le dan, digamos, un sueldo mensual, hablemoslo como si fuera un Ujú, sueldo porque es un dinero que ellos le dan por seguir entrenando, porque pues la mayoría de deportistas lo proyectan a 4 años, digamos, un ciclo olímpico, ¿sí? ujú. Y por medalla lograda, entonces queda Le dan mediante como un bono resolución, exacto, pero eso es mensual. y Entonces, recibe órdenes, entonces. sí, ajá. Entonces se Entonces, considera, ujú. Ah, bueno, entonces, Diana, estamos hablando de un trabajador un deportista. trabajador La única deportista. cosa es que el contrato va a estar establecido para cubrir normalmente, pues, este evento, que son las Olimpiadas, o en este caso, el Mundial de Fútbol. em, Muchos conllevan pues desde la preparación del deportista porque pasan una serie de filtros y selecciones para poder formar parte de los clubes o formar parte de la selección olímpica, etcétera, etcétera. Pero sí, en efecto, hay una relación de trabajo porque hay una subordinación donde el deportista está recibiendo las órdenes, es decir, muchas veces el deportista no se entrena solo, tiene que Ujú, acudir a las instalaciones, tiene que cubrir horas de entrenamiento con personas específicas, es decir, sus entrenadores.
No, es decir, no va a ir con cualquier persona o decir, ah, pues denme lo del entrenador y yo me entreno solo, ¿verdad que no? Sí, es Entonces, verdad. debe de reunir todos este tipo de requisitos, instrucciones y órdenes para efectos de poder cobrar ese salario y pues en una cierta medida también el bono si es que llegaran a traer la copa, la medalla, etcétera, etcétera. Muchas gracias, licenciada. Igualmente que los agentes de ventas, estos deportistas profesionales, perdón chicos, pasó una moto. Estos deportistas profesionales no pueden ser transferidos a otra empresa o club sin su consentimiento. Esta transferencia va a generar una prima que se sujeta a las normas siguientes. La empresa o club da a conocer a los deportistas profesionales el reglamento o cláusulas que las contengan. El monto de la prima se determinará por acuerdo entre el deportista y el profesional y la empresa o el club y se tomarán en consideración la categoría de los eventos o funciones, la de los equipos, la del deportista profesional y su antigüedad en la empresa o club. Esto es, como cualquier trabajador, genera sus prestaciones completas, entre ellos su antigüedad. La participación del deportista profesional en la prima será de un 25% por lo menos, es decir, esta prima no puede ser inferior a esto. Si el porcentaje es inferior al 50%, se aumentará en un 5% por cada año de servicios hasta llegar al 50% por lo menos. ¿Dudas, chicos? ¿Ninguna? En esto se pone interesante porque, vamos a poner, ¿quién ganará más, Messi? ¿O quién es su jugador favorito de fútbol, chicos? Ronaldo, Ronaldo. ¿Quién ganará más? pues se conoce que es Ronaldo hasta el momento, ¿no? Ok, Maestra, a pero mí pues no si me gusta juegan lo el fútbol. mismo, entrenan igual. ¿Mandé? Le decía, Ana maestra, que María. como a mí no me gusta el fútbol, te estaba diciendo que como a mí no me gusta el fútbol, entonces a mí ese tema no lo miro, entonces pues no, no. Bueno, pero pongo de ejemplo el fútbol porque tanto México como Colombia somos muy asiduos por lo menos a que estén todas las noticias. O sea, a lo mejor eh, no hay noticias tantas buenas, pero de fútbol sí hay quién ganó, quién perdió, a dónde se van, a la banca, cuánto ganan, etcétera, etcétera. Es algo como más común a que si yo les dijera, ¿vieron el torneo de golf? Y les apuesto que, pues, quién sabe, quién será el mejor ahorita en golf. A eso me refiero. Maestra, Sin ga- importar que maestra, ambos, dime, Julieta, perdón, maestra, gana más Ronaldo que Messi. ¿ok? ¿Pero por qué? Este Messi podrá demandar su nivelación en cuanto a su salario. Gana más por la Licenciada, competitividad. es que eso varía mucho dependiendo de los clubes, ¿sí? Y dependiendo de dónde estén o a quién estén trabajando ellos. Entonces, muchas veces los clubes, por decir algo, el Real Madrid, son clubes que tienen mucha trayectoria y asimismo los jugadores de esos clubes, asimismo son valorados, ¿no? Sí, o sea, obviamente, pues el potencial de lo que ellos juegan lo tienen en cuenta, pero también hay he leído que también tienen en cuenta de qué club vienen, porque no de cualquier club le van a pagar esa cantidad de millones de euros o millones de dólares, porque el club tiene mucho que ver en ese tema, porque entre ellos se venden, o como dicen, un club puede vender a un jugador por X dinero y el jugador no puede ser tan bueno, pero es bien pago, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Ujú. si el Club Madrid vende un jugador a otro club mexicano, no es tanto por lo que el jugador sea tan bueno, sino por la calidad del club de donde viene. Entonces, eso también influye mucho, el club donde estén ellos. Entonces, yo pensaría que gana más Ronaldo porque él pertenece o ha jugado en unos clubes supremamente europeos que le han pagado muchos millones de euros
a diferencia a Messi, que también o sea, ha tenido unos buenos clubes, pero no tan buenos donde ha estado Ronaldo. Pienso que es por eso, ¿no? De acuerdo. Maestra, de Pero acuerdo También con lo entonces, depende también de los patrocinios, sí, sí, el patrocinio que tenga cada deportista, ¿sí? Y los logros, por ejemplo, el Balón de Oro, no es solamente el premio ahí, sino que detrás de eso pues viene una cantidad de dinero que gana pues la persona que elige, que creo que pero fue Messi el año pasado, creo. gracias, sí, Diana. de acuerdo, profesora maestra, con la compañera y con Giovanni, porque en Ujú. el caso de Ronaldo, la marca personal de él y los contratos publicitarios son muy altos. Ronaldo, por ejemplo, tiene acuerdos con marcas gigantes como son Nike, Louis Vuitton, Clear, Binance, Herbalife. Él tiene un poco de contratos importantes y eso le está generando, según tengo entendido, esos patrocinios le generan más de 60 millones de dólares al año. Solamente eso, cuando el contrato que en realidad tiene con el gobierno de Arabia Saudita son más de 200 millones de dólares al año. O sea, es en realidad impresionante. Muchos. Eso va, como dice el compañero, por el gobierno y como dice la compañera, por los patrocinios. Pues eso, Muchas gracias, Julieta. Maestra, y eso pero hay Chicos, otro también, tema ahí. y eso también es una mafia también. Eso se Maestra, manejan muchas cosas. sí. maestra, hay otra Pero en cuestión el y es que el tema, dime, talento. Carlos. Maestra, a ellos inicialmente es por el talento, sino que a medida que van surgiendo, pues como dicen los compañeros, ya hay otras cosas que influyen. Pero ellos inicialmente cuando empezaron a ser buenos y a ganar mucha plata, es por el talento que tenían. Y pues, entonces es eso, lo Ok. que hoy en día pues ya tienen otras cuestiones. Y por ejemplo, Ronaldo gana más plata que Messi, pero no está en un buen equipo, porque él ahorita está en Arabia, mientras que el otro está en un buen equipo en Europa. Entonces es más por cuestiones comerciales que otra cosa. Muchas gracias, Carlos. ¿Por qué la pregunta, chicos? Porque luego entonces, ¿qué pasa con el principio de igualdad de salarios? Evidentemente, en este tipo de trabajos no es violatorio este principio porque aunque trabajen en lo mismo, se atienden específicamente las marcas, primeramente la capacidad, etcétera, etcétera. Además, en qué equipo juegan, cuántos eventos cubren, sí confluye, pero aunque trabajen lo mismo, es decir, todos son futbolistas, todos viven de la patada, pero eso no afecta el principio de igualdad, aunque uno gane 3 pesos y el otro gane 1 millón. ¿De acuerdo? Luego entonces, los deportistas profesionales tienen las obligaciones Hija, a las especiales 9 de la noche. siguientes. Dianita, ¿me Perdóname, apagas tu micrófono, perdóname, por sí, favor? señora. Gracias. 1. Someterse a la disciplina de la empresa o club. Ya decíamos que tienen que entrenar con ciertas personas, cierto número de horas y evidentemente lo que se les pida. Es decir, si el lunes les toca fuerza, si el martes les toca pierna, si el miércoles les toca espalda, pues van a tener que hacer ese ejercicio en específico o medir velocidades, no sé. 2. Concurrir a las prácticas de preparación y adiestramiento en el lugar y en la hora señalados por la empresa o club y concentrarse para los eventos o funciones. También deben de respetar reglamentos locales, nacionales e internacionales que rijan la práctica de los deportes. Tienen estrictamente prohibido todos los deportistas profesionales el maltrato de palabra, de obra, a los jueces, árbitros de los eventos, a sus compañeros y a sus contrarios. Esto es de risa, pero ya sucedió que sancionaron a un jugador. ¿Alguien me recuerda el nombre de este jugador? Que incluso lo sacaron hasta del club. ¿Alguien sabe? De equipo, profe. Pues entonces se los voy a investigar y se los comparto. ¿Mande?
¿Quién me habló, Maestra, chicos? creo que, por ejemplo, aquí en Colombia hay uno que ha sido como groserito y es James Rodríguez en algún caso, aunque ahora ya ha cambiado mucho, pero él iniciando sí era como más bien groserito, pero ya ha cambiado. Muchas gracias, Carlos. Pues lamentablemente luego surgen este tipo de situaciones irracionales porque se pierden de que es un deporte. Entonces, llegan a agredirse físicamente, eh, llegan a agredir a los árbitros al no estar conforme con el arbitraje. Entonces, esto está prohibido y pues implica sanciones de diferentes tipos. En el fútbol incluso vemos las tarjetas amarillas, rojas, penaltis, etcétera. En otros, vemos la expulsión de la competencia, entre otras. ¿Qué pasa en los deportes que implican el contacto, como un boxeador? ¿Qué pasaría si el boxeador suena la campana y sigue golpeando al contrario, o lo agrede, o se lo encuentra en la calle Una y falta pues, que hay en el momento por causa de que ya se determina el round y ya debe parar. Si lo sigue, entonces hay una causal hacia en contra de la persona que lo está cometiendo. Licenciada, sino que esos clubes tienen unos reglamentos son muy estrictos, independientemente de quién sea el jugador, son reglamentos muy estrictos y ellos me imagino que tienen unos profesores y ellos allá no hacen lo que quieren, allá tiene una dirección, hay un técnico, hay un director de campo, hay un médico, bueno, todas esas cosas. Entonces, en el caso, por ejemplo, del boxeo, eso unas restricciones enormes y es una vaina que si incumplen, eso da hasta cárcel. Por ello estaba leyendo acerca de un ujú, boxeador que en la calle se encontraron con el contractor y tuvieron una pelea y se dieron o sea, como que entre juntos se dispararon, algo así, y creo ujú. que uno de ellos está en la cárcel. Eso tienen o sea, hay unos reglamentos muy precisos y son muy exigentes pues, para que ellos cumplan, ¿no? Porque pues igual todo deporte debe tener sus reglamentos, ¿no? Gracias, Giovanni, es correcto. Luego entonces tenemos que son obligaciones especiales de los patrones organizar y mantener un servicio médico que practique reconocimientos periódicos a los deportistas. Sí, en todos los trabajos que se prestan debe haber días de descanso. Evidentemente, los deportistas deben de gozar de este día de descanso a la semana. Yo no conocería a un coach o un entrenador que explotara más de una semana a un deportista, aunque sea de alto rendimiento, porque normalmente los coaches te dicen, descansa o hoy hacemos esto y mañana hacemos lo otro. ¿Para qué? Para no desgastar al deportista y que lejos de beneficiar en la contienda, pues llegue cansado, con un déficit que implique la pérdida de lo que se pretende en un caso una medalla, una copa, etcétera. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe, ellos Maestra, por eso los concentran con tiempo, les hacen un tiempo de concentración y a ellos les enseña mucho lo que es el autocontrol. Mantienen aún con psicólogos y todo, porque ellos tienen que manejar la ira. Entonces les enseñan el autocontrol. maestra, pero eso que usted dice, como eso es Mande, Carlos. un- eso es un trabajo para ellos. El horario laboral de ellos son también de 8 horas, más o menos, o hasta más. Si uno se da cuenta, por ejemplo, los ciclistas entrenan todos los días y no entrenan media hora, entrenan 8 horas diarias más o menos. Y si dejan de entrenar un día, eso les equivale a ellos aproximadamente a 8 días para volver a recuperar. Uno que no tiene ese nivel de competencia profesional, uno sí, ay, no, yo dejo de entrenar y mañana vuelvo y me mato, o pasado mañana para volver a coger ritmo. Ellos no, porque ellos sí tienen, es eso. Eso es lo que iba a decir, maestra, acerca al menos de los ciclistas. Gracias, Carlos. Pero sí hay, les voy a confesar una de mis pasiones. Soy corredora. Y de hecho, corrí esta semana 8 kilómetros
la semana pasada 21 y la antepasada 26. Sin embargo, el entrenador sí me refiere que debe haber esos lapsos de descanso, sobre todo para no agotar el músculo. Entonces, vaya, yo soy muy insistente y persistente porque sí, como dice este Carlos, yo siento que si no corro, pierdo resistencia, pierdo velocidad, pierdo fuerza. Entonces, a lo mejor no entreno todos los días lo mismo que es pierna, brazo, espalda, abdomen, velocidad, etcétera, pero me meto a nadar. Esa es la verdad, pero es más es un gusto mío, vaya. Entonces, pero profesionalmente no se le puede exigir a los deportistas un esfuerzo excesivo que pueda poner en peligro su salud o su vida. Dime, Hernán. Maestra, y también cuando usted hace piscina, usted descansa el músculo y hace de que cuando ya vuelva y realice otra salida, va a estar, pero bien, bien, súper, va a ganar. Muchas gracias, Carlos. Pues mi meta en este año es la Maratón de la Ciudad de México. Ya les platicaré cómo me va, porque ahorita es la mira. Por eso también estoy alternando estas competencias de menos kilómetros para no dejar de practicar salidas, porque hay que dominar el estrés. En efecto, como dijo Fanny, hay toda una institución para el manejo del estrés antes de la competir, que es apasionante, es estresante, pero finalmente sí genera el estrés y puede salir como caballo desbocado y acabarte toda la energía en el primer kilómetro. Dime, Elvio. Gracias, maestra. A ver, estamos hablando de deportistas profesionales Es correcto. y al hablar al hablar de profesión es como toda carrera, ¿sí? Como toda carrera, si el que es, por ejemplo, el médico sabe cuál es su objetivo, ¿sí? Y tiene que prepararse para eso, ¿sí? Y decir hasta dónde puedo llegar, ¿sí? No puede sobrepasar los límites. Lo mismo que los deportistas. Los deportistas se están preparando para eso. También tienen unas metas y de igual manera van a ser escalafonados, ¿sí? Y así pienso que es en toda carrera, ¿sí? Ese era mi aporte, profesora. Muchísimas gracias. Gracias, Elvio, muchas gracias. Sí, de hecho les comentaba, yo no considero que ningún entrenador sobreexplote. ¿Por qué? Porque es en perjuicio del objetivo. Luego entonces decíamos, el artículo 301 prohíbe a los patrones exigir a los deportistas un esfuerzo excesivo que pueda poner en peligro su salud o su vida. Los deportistas no siguen los reglamentos. Ya veíamos que hay sanciones específicas. Aquí nos señala que las sanciones están ido previamente. ¿Cuáles serían las causas de rescisión en este tipo de trabajadores, chicos? Bueno, ya sería Evidentemente, que dime, no, Carlos. que no cumplan con lo que se le establece dentro del rango de entrenamiento, cuando son indisciplinados y todo ese tipo de cosas generan entonces ya esa situación. Muchas gracias, Carlos. Sí, es También pienso, correcto. Manda el bien. Pro- A ver, también pienso que una causa de rescisiones puede ser que entre el contrato esté en algunas condiciones y entre ellas
no las cumpla. Por decir algo, bueno, usted es convocado para tal, en el caso de un futbolista, esté convocado para tal partido, ¿sí? Y el incumplimiento de de esa actividad puede ser causa, si es que existe alguna cláusula que diga en el contrato, ¿no? Es correcto, pues aquí se refiere a faltas repetidas de indisciplina o injustificadas, como tú comentas, Elvio, pues no llegó al partido y no lo justifica, evidentemente, pues es una cláusula de rescisión o es motivo de rescisión. ¿Conocen el caso de Simone Biles, de la gimnasta? Es una gimnasta norteamericana que en los Juegos Olímpicos, no estos que pasaron, sino los antepasados, se retiró de la contienda. ¿Saben por qué? Yo no, maestra. No, maestra, no sé. Quería saber. Ok. Resulta que las gimnastas de ejercitar ese tipo de deporte, llegan a tener problemas neurológicos, sobre todo de ubicación al momento de la ejecución de los ejercicios. Entonces, esta gimnasta perdió facultades, estando en plena competencia, dijo, no puedo, o sea, no puedo, me desoriento, no puedo y mejor me salgo de los Juegos Olímpicos. Entonces, ya estando en los Juegos Olímpicos, iba a dar un salto en caballo y se retira. Entonces, esta es una causa especial de rescisión, la pérdida de las facultades, sobre todo, pues evidentemente físicas. ¿Por qué? Todos los deportes, o la mayoría, porque incluso ahorita ya creo que el ajedrez es considerado como deporte, si pierden las facultades con las cuales se desempeñaban para este trabajo, evidentemente resulta que se va a rescindir o se va a terminar el mismo. ¿Dudas hasta aquí, chicos? Maestra, una pregunta. Dime, Elvio. Pero la causa de la pérdida de las capacidades, que puede ser, si es causante de rescisión, puede ser, pero o bueno, que sea por voluntad propia, que sea un caso fortuito, que pierda una capacidad, no, pues no creo que sea para causa de rescisión del contrato, ¿cierto? Sí puede ser parte de la rescisión. Aquí debemos de atender algunas cosas. Porque en el caso de Simone Biles, yo lo hubiera establecido como parte de un riesgo de trabajo, igual que con los jugadores de fútbol americano. Sufren tantos golpes en la cabeza que llegada a cierta edad llegan a perder la razón. Sin embargo, como tarda el efecto en darse, es decir, puede desempeñarse su carrera como deportistas y posteriormente deviene el riesgo, la pérdida de memoria, la pérdida de funciones motrices, sería un riesgo de trabajo. En el caso de la gimnasta que les puse como ejemplo, sería una suspensión mientras se estableciera si sería de una manera rápida su recuperación o si incluso como derivado del riesgo de trabajo había que incapacitarla permanentemente. Dime, Carlos. Maestra, también en el ciclismo, por ejemplo, las edades influyen mucho, porque ya no va a ser Ujú, igual para subir, por ejemplo, Nairo Quintana en este momento aquí en Colombia, él ya pues, va ujú. teniendo sus momentos que va en retroceso. Y eso hace de que los equipos, claro, mantengan entonces vivos aquellos muchachos que vienen apenas surgiendo, así de que es muy importante esa parte, ¿no? Gracias, Carlos. Dime, Julieta, por favor. Maestra, muchas gracias. En el caso de la gimnasta que nombras, ella se retiró de varias competencias en los Juegos Olímpicos en Tokio del 2021, pero básicamente Ujú, era debido, como lo dijiste, a problemas de salud mental
y una condición que no me acuerdo el nombre bien, que era como twistes, algo así, que dicen que es un fenómeno donde ellos ya pierden como el bienestar, como la percepción espacial mientras Es están en el correcto, aire. También entonces ella es argumentó correcto. efectivamente lo de salud mental, ella argumentó también presión extrema y dijo que era para evitar lesiones debido precisamente a la dificultad mental. Entonces, ese retiro de ella fue un retiro parcial y ella más adelante pudo regresar a la gimnasia y ha seguido, de hecho, ha seguido compitiendo y está en un nivel más alto que en el anterior. Muchas gracias. Gracias, Julieta, es correcto. Gracias por tu aportación, porque sí, Simone Biles fue objeto de acoso incluso. El nivel de competencia que se les exige a las gimnastas es excesivo hasta en el peinado. Entonces, en aquel tiempo a Simone se le tachaba como pues como una persona derrotada, como que se dio por vencida, no obstante que era la favorita de aquel tiempo. Entonces, ella fue a establecer su salud mental, pero este problema del twist es en este deporte, porque efectivamente al ejecutar, ir en el aire, pierden esa ubicación de espacio-tiempo y puede incidir en que tenga un accidente. Por eso es que se retira. Sin embargo, en los últimos Juegos Olímpicos, que también participa, como una convicción, ella entrena y hace lo posible para ganar en gimnasia las mayores medallas a nivel olímpico. Lo que sí consigue es una muy buena deportista. Gracias, Julieta. Sí, es correcto. ¿Dudas hasta aquí del tema, chicos? De los trabajadores. Elvio, te contesté tu pregunta. Dime, por favor. Sí, gracias, profesora. Me contestó la pregunta, pero me surge otra pregunta, otra inquietud. Dime. Resulta que estaba analizando, analizando sobre la enfermedad, una enfermedad laboral. Ujú. Por ejemplo, en la cuestión de los deportistas del boxeo, de los que se causan golpes, ¿sí? Eh, y esa enfermedad, esas enfermedades no van a resultar en el momento, ¿sí? Van a resultar después. Si yo soy un Sí. deportista, por ejemplo, de boxeo, y tengo un contrato con una empresa con la que me está representando, y luego de cierto tiempo, yo termino mi contrato laboral con esa empresa, y a los años me surge o me resulta una enfermedad a causa de la actividad que yo estaba desarrollando. ¿A quién puedo reclamarle? ¿Quién me responde por esa enfermedad? Esa era mi pregunta, maestro. Muchísimas gracias. ¿Pagaron seguridad social, Elvio? Sí, correcto, ¿Les pagan correcto. seguridad social? Sí, correcto. Pues tenemos la ARL. Me imagino que pues esa será Ok. la única responsable. Eh, pero pues imagínense que hay veces que la ARL le pone muchas trabas para poderle responder. Tiene que presentar una cantidad de pruebas para poder, De pruebas. Bueno, sí, para que le respondan. acá en trabajadores normales, comunes y corrientes, son los estibadores, cargadores, maniobristas, albañiles, así, que aunque cuenten con seguridad social, evidentemente muchas de las patologías surgen después de concluidos los servicios. Luego entonces vamos a pedir la pensión por riesgo de trabajo al seguro social, que es quien les presta o a quien se le pagó la seguridad social de estos trabajadores. Acá en México está sucediendo una situación.
El Seguro Social ni siquiera quiere recibir la solicitud de los trabajadores. ¿Por qué? Porque ya saben que los vamos a demandar. Entonces, acá hay una regla. Una vez que te reciben la solicitud, tiene 3 meses para darte una respuesta. Si no te da la respuesta, se entiende como una negativa. A esta negativa, ella procede a citarlos dependiendo de cuál sea el caso, citarlos a una conciliación o bien irse directo a una demanda. Pasa lo mismo con este tipo de riesgos de trabajo. Quien haya absorbido la seguridad social de este trabajador, ya sea box, fútbol americano o cualquier deporte que implique este desgaste, finalmente tiene que hacer el pago de la pensión por el riesgo de trabajo. Debemos de entender que el riesgo de trabajo no solo son los accidentes que ocurren en el momento mientras estamos en el trabajo, sino el desgaste que implica el prestar ese servicio. Luego entonces, al se desgastando, todos prestamos o estamos trabajando. Algunos se desgastan más, otros nos desgastamos menos. ¿De qué deriva? ¿O de qué depende? De los esfuerzos o de a lo que sometamos al cuerpo y también de la resistencia del cuerpo. ¿Quién va a determinar si esto es como consecuencia de un riesgo de trabajo? Un perito médico y un perito técnico en medio ambiente o en seguridad e higiene. ¿Por qué? El perito médico nos va a decir de que estamos enfermos, si corresponden al catálogo de padecimientos profesionales, que aquí en la Ley Federal del Trabajo lo tenemos establecido en el artículo 513, y ahí tenemos una lista que dice, los trabajadores que se dedican a tal actividad están en riesgo por estos, por esto, se pueden enfermar de esto y de esto, de esto, de esto. Entonces, el médico va a establecerme los padecimientos y el ingeniero perito técnico en medio ambiente laboral o en seguridad de higiene o ambos me van a establecer cuántas horas estuve en una posición, si esta posición me generó algún daño concatenado con la pericial médica o adminiculando las pruebas. Si estar 8 horas parada me afectó la columna, o si estar expuesta a ruido me disminuyó la capacidad auditiva, o estar tanto tiempo ante la computadora me disminuye la capacidad visual, etcétera, etcétera. En los deportistas, en específico, voy a dejar ver una película, chicos, la última, yo creo. Se llama La Verdad Oculta, es de Will Smith, ya es un poco viejita, pero les va a aportar un poco más al tema. Y habla de manera particular sobre los futbolistas de americano. Entonces ahí se van a dar una idea mayor. Pero aquí lo importante es que si hubo pago de seguridad social, quien va a absorber ese gasto es el órgano, en este caso, quien se hizo cargo de la seguridad social. Si no se pagó la seguridad social, hay que demandar al patrón. Dime, Julieta, por favor. Maestra, muchas gracias nuevamente. Lo que pasa es que cuando hay una enfermedad, que aclaraste que no era accidente, sino enfermedad. Cuando hay una enfermedad laboral, lo primero que tenemos que hacer es informar para que, informar al jefe inmediato para que haga su reporte a la ARL. Ya en cuanto a en la empresa, si es necesario, deben reubicarlo del lugar de trabajo, porque si de pronto es que está pasando, por ejemplo, muchas horas de pie y que está, por ejemplo, haciendo un daño de columna, pues tienen que revisar ese tema. Obviamente, la persona debe informar, tengo entendido, a tiempo, porque si es una enfermedad laboral, ella no es como el accidente que sucede en forma repentina. Se cayó, pasó y hubo un daño. No, este se va dando con el paso del tiempo y por el mismo desgaste en el trabajo. Y es importante reportar esto a la ARL precisamente porque ellos tienen sus peritos y tienen todo para que puedan decir qué daño tiene la persona y que llegado un momento
pues puedan evaluar la pérdida de capacidad laboral. Aquí en Colombia nosotros tenemos las juntas de que están calificando la pérdida de capacidad laboral. Una es la Junta Regional de Calificación de Invalidez, que eso se da, Ujú. como te lo digo, a nivel regional, o sea, yo estoy en el departamento del Huila, entonces acá en el departamento del Huila hay una junta regional, y si esta junta de pronto tiene alguna duda o es necesario que el empleado sea calificado, pues pasaría a la Junta Nacional de Calificación de Invalidez. Precisamente por eso, para poder determinar el porcentaje de afectación del trabajador debido precisamente a esa enfermedad laboral, o si es el caso en un momento dado el accidente laboral que haya podido tener la persona. Entonces, siempre, en todo momento, importante hacer el reporte a tiempo, y más, aclarar esto, que más que siempre las ARL buscan objetar la situación que está viviendo el trabajador y le dejan la situación de atención en salud y muchas veces también el caso de pensión a las empresas de salud, entonces al que tiene el fondo de pensiones. Entonces es ahí donde se tienen que hacer las cosas bien. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias por tu aportación, Julieta. Sin embargo, recordemos que, como dijo Elvio, hay patologías que no surgen en el momento, es decir, sobre todo con este tipo de trabajadores, los boxeadores no les surge inmediatamente la demencia o las afectaciones neuronales, sino que surgen con el tiempo. Pero recordemos que los riesgos de trabajo, como lo mencionaste, Julieta, efectivamente suceden por el tiempo de exposición y por los impactos o por los agentes contaminantes a los que la gente está expuesta, que es lo que evalúa el perito técnico en medio ambiente laboral. Evidentemente, pues debe de reportarse en cuanto se tiene conocimiento de la patología o que se tiene alguna sintomatología. Pero en muchos de los casos, la mayoría de los trabajadores, y por experiencias se los digo, no solo en este ramo, sino de manera genérica, continúan aún con dolencias trabajando, tratando de desempeñar su trabajo lo mejor que pueden, hasta que de verdad ya no les es posible hacer nada. Entonces, no reportan inmediatamente las patologías con tal de no ausentarse, con tal de no perder el trabajo. Y en este caso, reitero, la hipótesis es básicamente que me doy cuenta muchísimo después este tipo de afectaciones, y después de varios estudios que se hacen, se puede concluir que es como consecuencia del trabajo desempeñado. Eso no significa que dejemos libre al patrón o a la persona que absorbió la seguridad, la pensión por riesgo. Y evidentemente todas las enfermedades que no derivan de una calificación profesional de trabajo son invalidantes, pero ahí debemos de reunir ciertos requisitos, entre otras, que esa invalidez nos impida desempeñar un trabajo en el que nuestra remuneración pueda ser mayor al 50%, es decir, si es menos del 50%, se considera un padecimiento invalidante y por lo tanto debe de concederse esa pensión. Dime, Carlos, por favor. Gracias, maestra. Maestra, y por eso es que las empresas determinan un tiempo determinado para la labor. Por ejemplo, aquí en Colombia hasta los 40 años, porque ya ahí para allá empieza la etapa del cóndor, con dolores. Eh, pues sí, implican una responsabilidad, pero obviamente no les van a decir, pues porque ya cumpliste 40, 50, 60, pues gracias por participar. Sin embargo, si las empresas han pagado oportunamente la seguridad social, evidentemente pueden ser relevados de la carga que implica la materia pensionaria. Si no la pagaron, quien debe de pagar todo lo que respecta a la materia de pensión
pues es el patrón. Acá en México incluso se le puede pedir al Seguro Social que me pague la pensión, yo acredito haber trabajado, etcétera, etcétera. Pero el Seguro Social, si no le hicieron oportunamente el entero de las cuotas obrero-patronales, se las cobra al patrón, obviamente con multas, le fincan capitales constitutivos y se determina como que fue una evasión fiscal, es un delito federal. Entonces, ¿qué sucede cuando esto llega a pasar? Pues desaparecen las empresas o el patrón. Porque todos dicen, puedes deberle a la suegra, pero Hacienda y al Seguro Social, no, ¿eh? Te encuentran. ¿Dudas, chicos? Buen aporte, compañero Carlos. Chicos, pues en la próxima clase vamos a continuar con los trabajadores, actores y músicos. De hecho, su siguiente tarea es con respecto a riesgos de trabajo, si no me equivoco. Ya adelantamos un poquito el día de hoy. Sí, riesgos de trabajo. Espero les haya sido de utilidad la clase. Espero también en la revisión del contrato que hicimos les haya aportado también para que verifiquen los parámetros de sus contratos, de sus cláusulas. Y si no hay otra cosa, nos vemos la próxima clase. Maestra, una preguntita que tuve la inquietud. ¿En cuánto está usted? Mande, ¿En 100 metros o 400 practica? 100 metros o 400 va a correr. Se te corta el audio, mi querido Carlos. ¿En 100 metros o 400 es que va a correr usted, doctora? No, 42 kilómetros. Ah, 42. Uy, bueno, la felicito porque me has dicho, tiene Muchas buen gracias. físico. Sí, maestra. Sí, sí. El día que quieran nos aventamos una carrerita. Ya no Uy, no, aguanto. pero ya le estaba poniendo Bueno, lo 400. importante es intentarlo. Sí, Se buena cortó, idea. perdón, chicos. Maestra, es que ya con la edad del Dime, Ana cóndor, María. nosotros con la edad del cóndor ya no alcanzamos todo ese kilometraje, ya estamos oxidados. Hombre, pues hay que desoxidarse. De hecho, yo tengo poco corriendo. Tengo apenas 2 años. He alcanzado un buen nivel. Vaya, pero pues todo es a base de práctica, de constancia, como todo en la vida. Y las ganas, o sea, así como yo les dije, debe haber pasión para estudiar derecho, debe haber pasión para ejercer el derecho, pero en realidad debe haber pasión para vivir la vida que están viviendo, porque a lo mejor lo han escuchado en todos lados, pero el momento que estamos viviendo ahorita ya no va a regresar, entonces, si no lo vivimos con ese gusto, si no lo vivimos con esa pasión, pues no va a tener caso la vida que hayamos vivido. Sí, Todos maestra. cometemos errores, todos tenemos cosas que arreglar, todos tenemos cosas que perfeccionar, pero eso lo podemos ir haciendo día a día. Nadie nacimos perfectos. Maestra, Cuídense, chicos. yo la sigo en bicicleta, a mí me encanta la bicicleta, hago 80, 90 kilómetros por ahí en la semana, entonces yo la sigo en bicicleta, ahí la... Pues ahí vamos. Ok. Claro que sí, Carlos, con mucho gusto. Chicos, pues vamos a dar por terminada la clase. Es un placer estar con ustedes como siempre. Les digo, ya mañana empiezan a recibir las calificaciones. Voy a mandar mensajes de manera particular porque tengo personas que casi no han asistido a la clase. Entonces, como es parte de la evaluación, vamos a ponernos de acuerdo cómo le hacemos con las asistencias, porque hay personas que las tengo en trabajos y no las tengo en clase. Es algo raro. Pero pues mañana ya lo comentaremos y si no, la próxima clase que nos veamos. Les agradezco mucho, chicos. Hasta luego. Maestra, a Buenas usted muchas noches, gracias. gracias. Muchas Muchas gracias, gracias, que muy tenga interesante feliz la noche. clase.
Que descansen. Feliz noche, licenciada. Muchas gracias, muy amable. Feliz noche, gracias, Feliz Laura. noche, maestra. Maestra, muchas gracias. Muchas Buenas noches. Gracias, Julieta. gracias por Nos esa. vemos. La bendiga, que descanse, feliz noche. Maestra, muchísimas gracias. Dios nos bendice. Gracias, maestra, por la clase. Usted es la mejor. Feliz Que tengan buena noche noche para todos. todos. Dios los Docentes. bendiga.